Recibimos con gusto esta noche aquí en el estudio de Notivisa al señor Gustavo Mojar Betancourt, especialista en temas migratorios y con amplia experiencia en el sector público, trabajando en la Secretaría de Gobernación y en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Gustavo, bienvenido. ¿Cómo está? Muchas gracias, muy amable, gracias. Gustavo, estamos enfrentando aquí en esta frontera un fenómeno migratorio relativamente nuevo, esta migración de haitianos, que vino primero a sorprender tanto a la sociedad como a las autoridades y que no acabamos todavía de entender y que no termina. ¿Cómo observa usted esta situación? Es un tema interesante por lo nuevo, porque en México estamos acostumbrados a la migración de Sudamérica, de Centroamérica principalmente, y de vez en cuando casos aislados de África o de otros países, pero que yo recuerde después de hace ya muchos años donde teníamos un problema aquí en Baja California con los chinos, ahora tenemos este flujo de haitianos. Y la verdad es que la respuesta ha sido confusa, por llamarla de alguna manera, porque se ve que hay un dilema, y es un dilema para el gobierno mexicano, darles una visa humanitaria que les permite transitar por el país legalmente, llegar aquí y ahora enfrentar que depende de la decisión de Estados Unidos lo que va a pasar con esta gente. Y por lo que escuché hoy en las presentaciones que hizo, el gobierno de Estados Unidos ha endurecido un poco su posición, porque suponen, y creo que tienen razón, que si abren la puerta ahora, no van a ser 1,000 o 2,000, pueden ser 10,000 o 20,000. Y para México, el haber dado este permiso a este grupo sienta un precedente de política que entonces va a ser difícil negar a los demás. Entonces yo creo que plantea este nuevo dilema que hay en muchas partes del mundo, donde esta llegada sorpresiva o inesperada de números importantes de gente que viene huyendo, en el caso de Haití, o vienen huyendo de la pobreza, o vienen huyendo de la absoluta falta de oportunidades, o, según se dice, muchos de ellos vienen de Brasil, donde fueron expulsados. ¿A dónde los regresa? Si usted los regresa a su país de origen, los regresa a la miseria y a la pobreza y a las cero posibilidades. Dejarlos entrar a Estados Unidos a que con un permiso de trabajo va a incentivar a muchos otros a intentar lo mismo. De manera que yo creo que estamos en una coyuntura de política pública y de política migratoria particularmente delicada, que se tiene que encontrar una solución que tenga en cuenta los derechos humanos y las razones humanitarias que esta gente está pidiendo, que finalmente es gente buena e inocente, pero a la vez con la claridad de que si uno abre la puerta, se puede venir demasiada gente. ¿México estaría obligado a recibirlos en caso de que no pudieran entrar a los Estados Unidos? Vamos, ¿qué dicen nuestras políticas migratorias? Es un tema complejo porque, por un lado, se cuestiona si estos son migrantes económicos o si son gente que tendría derecho a refugio, porque vienen huyendo algunos de un desastre natural que les impide vivir en su país, como fue el huracán que recientemente sufrieron. Pero los otros, los que vienen de Brasil, en realidad Haití es una nacionalidad que para venir a México necesitas tener visa. Entonces, técnicamente, para venir a México, a quedarse en México, necesitan tener un permiso de estancia. Y ese permiso de estancia, o puedes venir a México cuando tienes un trabajo fijo y un patrón que te ofrece un trabajo y lo demuestras, o vienes temporalmente como turista y no puedes trabajar. Entonces el dilema que va a tener el gobierno de México si Estados Unidos cerrara la puerta es que, salvo que los contraten aquí empleadores y que formalmente les ofrezcan un trabajo y el Instituto de Migración, la Secretaría de Gobernación, autorice que se queden como residentes temporales con derecho a trabajar, o les puede extender un poco el plazo sin derecho ni posibilidades de trabajar, lo cual entonces genera el problema de que es gente que está aquí sin un ingreso. Yo creo que hay un dilema todavía en el gobierno que no han sabido o podido resolver, porque tienen que tomar en cuenta todos estos factores y sentar un precedente de política que no se revierta en mayores flujos. Pasando a otros asuntos, el de la elección presidencial en los Estados Unidos y esta postura que ha asumido el candidato republicano en contra de la migración. Sí. ¿Cómo, vamos, es difícil creo que prever qué es lo que pudiese ocurrir con México y con nuestros migrantes, pero ¿cómo observa usted esta amenaza? Pues yo creo que con mucha preocupación, como todos. Mucha preocupación, gane o no gane. Porque si no gana, yo me temo que ya sembró en una buena parte de la sociedad americana
un prejuicio y una percepción muy dañina sobre la frontera mexicana y sobre los migrantes mexicanos. Es decir, probablemente no le alcance el voto para ganar la presidencia, que yo creo que sería lo más sensato para Estados Unidos. Pero ya el hecho de haber puesto el tema de la migración en un debate presidencial, que es la primera vez en la historia de Estados Unidos que la migración ocupa un lugar tan destacado, y haberlo enfocado de manera tan directa contra México, y haber puesto la frontera, el Tratado de Libre Comercio y los mexicanos como una amenaza para Estados Unidos, todo ese electorado que va a votar por él, que muchas veces no entendemos quiénes son, pero que son millones de americanos, hoy ya tienen sembrada esa visión en sus cabezas. Entonces, independientemente que llegue o no llegue, eso se va a quedar. Y por lo tanto, yo creo que habrá un reto enorme para los dos países, pero sobre todo para México, de trabajar para quitar esa percepción y volver a una visión más constructiva sobre México. El daño ya está hecho, me temo. Y si llegara a ganar, yo creo que el efecto, no solo en México, sino global, va a ser muy grave. Ya los mercados financieros han dejado claro que una presidencia de Trump generaría una gran incertidumbre. El peso lo sufrió de inmediato, ahora se ha recompuesto un poco, pero en tema migratorio, su famosa muralla, que es un absurdo verdaderamente, el simple hecho de que él cumpliera o tratara de cumplir esa amenaza, o la deportación masiva de los migrantes indocumentados, todos, pero incluyendo 7 millones o 6 millones de mexicanos, generaría en nuestra comunidad en Estados Unidos un enorme temor. Yo creo que polarizaría mucho a la sociedad americana, al establishment político en Estados Unidos, y para México sería un reto enorme cómo responder a eso. Por lo tanto, sí creo que es un tema que amerita que la Cancillería mexicana, el Gobierno de México, la sociedad, los medios, vayamos anticipando escenarios y pensemos cómo sería la mejor manera de responder y componer y recomponer la visión que sobre México hay en Estados Unidos. No queda más que confiar en la sensatez del elector estadounidense y ver qué es lo que ocurre. Gustavo, tenemos el tiempo reducido, podríamos hablar mucho tiempo más. Le agradecemos mucho su presencia aquí. Al contrario, gracias por la invitación. Gracias al señor Gustavo Mójar Betancourt, quien fuera en la administración de Felipe Calderón, subsecretario de Asuntos Migratorios, Población y Religiosos de la Secretaría de Gobernación. Muchas gracias. Muy amables. Hacemos una pausa, volvemos.